En lo profundo de la historia de la humanidad, entre las ruinas de civilizaciones perdidas y relatos antiguos, existe una leyenda que ha perdurado a lo largo de milenios, la Torre de Babel, una torre tan alta que se decía que alcanzaba los cielos, construida por los hombres en su deseo de alcanzar el poder divino. Según la Biblia, fue destruida por Dios mismo, dejando solo ruinas y un enigma que continúa desconcertando a los arqueólogos, teólogos e historiadores hasta el día de hoy. La Torre de Babel, mencionada brevemente en el libro del Génesis, es mucho más que una historia religiosa. Es un símbolo de la ambición humana, de la voluntad de los hombres de desafiar a los dioses, y del castigo divino que supuestamente siguió. Sin embargo, el enigma no radica solo en su destrucción, sino en su ubicación. ¿Dónde se encontraba realmente esta torre? ¿Fue un evento histórico o simplemente una alegoría? A lo largo de este video, exploraremos los detalles de la Torre de Babel, su supuesto origen, su construcción, y las múltiples teorías que intentan explicar tanto su existencia como su misteriosa desaparición. Desde los relatos bíblicos hasta las teorías más especulativas, este es un misterio que ha perdurado durante siglos, alimentando la imaginación humana y desafiando a quienes se atreven a investigar sus profundidades. Para comprender el enigma de la Torre de Babel, debemos comenzar con el contexto histórico. La civilización mesopotámica, que floreció en las tierras entre los ríos Tigris y Éufrates, es considerada una de las más antiguas y avanzadas de la humanidad. Aquí, en esta vasta llanura, surgieron las primeras ciudades-estado, incluyendo la famosa Babilonia, el centro del poder y la cultura. En la antigua Babilonia, los reyes y los líderes eran considerados semidioses, y su poder sobre el pueblo era absoluto. Se cree que la idea de la Torre de Babel nació del deseo de los habitantes de Babilonia de construir una estructura que rivalizara con los cielos, un monumento al poder humano. Según la Biblia, los hombres decidieron construir una torre que llegara hasta el cielo para que su nombre fuera famoso, desafiando así el dominio divino. El relato bíblico dice que, en ese tiempo, todos los humanos compartían un mismo idioma, lo que les permitía comunicarse sin barreras. Juntos, comenzaron a erigir la torre, una construcción monumental que, en su ambición, simbolizaba la unidad y el poder de la humanidad. La torre representaba no solo el ingenio humano, sino también el desafío a las fuerzas divinas, el deseo de alcanzar los cielos y hacerse uno con lo divino. Pero el acto de desafío de la humanidad no pasó desapercibido. Según la Biblia, Dios observó la construcción de la Torre de Babel y vio que la humanidad, unida en su orgullo, estaba alcanzando un poder peligroso. En respuesta a esta arrogancia, Dios decidió castigar a los hombres. El relato bíblico afirma que, en un acto de furia divina, Dios desmanteló la torre y confundió el lenguaje de los hombres, de modo que ya no pudieran entenderse entre sí. El castigo fue tan grande que los hombres, incapaces de continuar con la construcción, se dispersaron por toda la tierra, llevando consigo diferentes lenguas y culturas. De acuerdo con la Biblia, la Torre de Babel fue destruida, y lo que alguna vez fue un símbolo de la grandeza humana, ahora era solo un vestigio, un recuerdo de la arrogancia humana. Este evento no solo fue un castigo divino, sino también un punto de quiebre para la humanidad. La dispersión de las naciones y el origen de las lenguas diversas es un tema que ha intrigado a los estudiosos durante siglos. ¿Es este relato una metáfora sobre los peligros del orgullo humano, o existe realmente una base histórica detrás de la torre y su caída? Una de las preguntas más fascinantes y desconcertantes sobre la Torre de Babel es su ubicación. Durante siglos, arqueólogos, historiadores y teólogos han intentado identificar el lugar exacto donde la torre fue erigida y, finalmente, destruida. Según la Biblia, la torre estaba situada en la tierra de Sinar, un territorio que se corresponde con la antigua Mesopotamia, que es actualmente Irak. Muchos creen que la torre fue construida en la ciudad de Babilonia, bajo el reinado del rey Nabucodonosor II, quien, según los relatos históricos, construyó estructuras monumentales que podrían haber sido interpretadas como la famosa Torre de Babel. Sin embargo,
Otros sugieren que la torre podría haber estado en una ciudad cercana, como Eridu o Nippur, basándose en antiguos textos sumerios y babilónicos. A lo largo de los años, varios arqueólogos han intentado encontrar las ruinas de la torre, pero las pruebas concretas siguen siendo elusivas. Algunas teorías sugieren que la torre fue una construcción sigurat, una forma de templo escalonado que se utilizaba en la antigua Mesopotamia, y que los restos de este tipo de estructuras podrían haber sido confundidos con lo que hoy conocemos como las ruinas de la Torre de Babel. El misterio de la Torre de Babel no solo se encuentra en las ruinas de lo que pudo haber sido, sino también en el legado que ha dejado atrás. La historia de la torre ha influenciado la cultura, la religión y la imaginación humana durante siglos. Desde la creación de lenguas hasta las teorías sobre la arrogancia humana, la Torre de Babel ha sido un símbolo de lo que ocurre cuando los hombres se atreven a desafiar lo divino. Además de su impacto en la religión y la historia, la leyenda de la Torre de Babel también ha sido fuente de inspiración para artistas, escritores y pensadores. Su simbolismo se extiende más allá de la historia bíblica, tocando temas de la caída, la división y la búsqueda de poder. A lo largo de los siglos, la torre se ha convertido en un recordatorio de la fragilidad de la ambición humana y las consecuencias de la desmesura. Aunque la torre ya no se erige en el horizonte de Mesopotamia, su historia sigue viva, transmitida de generación en generación. El misterio que rodea su destrucción y la desaparición de su ubicación exacta mantiene a la humanidad cautiva, desafiando las respuestas simples y alimentando las preguntas que perduran. La Torre de Babel, ya sea un mito o una realidad histórica, es un testamento de la ambición humana, el castigo divino y el misterio eterno. Hoy en día, la Torre de Babel sigue siendo un misterio sin resolver. A pesar de los siglos que han pasado, su historia sigue siendo una de las más intrigantes y desconcertantes de la humanidad. La ubicación exacta de la torre, su verdadera forma y la razón de su destrucción siguen siendo temas de debate y especulación. Pero más allá de los detalles concretos, lo que realmente persiste es el simbolismo de la torre, un recordatorio del peligro de la ambición desmesurada y el castigo que puede seguir a la arrogancia humana. A lo largo de la historia, hemos buscado entender lo que realmente ocurrió con la Torre de Babel, pero tal vez la respuesta nunca esté completamente al alcance de nuestra comprensión. La torre, al igual que muchos otros misterios de la humanidad, permanece envuelta en sombras, invitándonos a reflexionar sobre nuestra propia existencia, nuestra fragilidad y nuestras aspiraciones. La Torre de Babel es más que una historia religiosa o una alegoría. Es un símbolo de nuestra constante lucha por alcanzar lo divino, y la inevitable caída que sigue cuando creemos que hemos superado nuestros límites. Así, la Torre de Babel seguirá siendo una historia que no solo resuena en las páginas de la Biblia, sino también en nuestra propia búsqueda de significado, poder y conocimiento. El misterio de la Torre de Babel, con su desaparición y la leyenda que la acompaña, se erige como un símbolo eterno de la fragilidad humana frente a las fuerzas que intentan dominar lo divino. Mientras los siglos pasan y el polvo cubre las ruinas de lo que pudo haber sido, seguimos atrapados en su enigma, buscando respuestas que tal vez nunca lleguen. La torre, aunque destruida, sigue viva en nuestra memoria colectiva, como un recordatorio de los límites que los hombres deben reconocer en su búsqueda de poder. La historia de Babel es más que una advertencia sobre la desmesura de la ambición humana. Es un espejo de nuestra propia lucha por alcanzar lo imposible. La torre que se alzaba hacia los cielos no solo representaba la magnificencia de la humanidad, sino también su caída inevitable cuando el orgullo excede la razón. En ese momento, los hombres querían ser iguales a los dioses, pero al final, fueron ellos mismos los que se destruyeron. Y así, como ocurre con los grandes misterios de la humanidad, el enigma de la Torre de Babel persiste, desafiándonos a mirar más allá de la superficie, a preguntarnos si hay algo más allá de lo que podemos ver y comprender. Tal vez, al igual que la torre misma, nuestras propias aspiraciones seguirán enfrentándose a fuerzas que no podemos controlar, recordándonos que siempre habrá más misterios que resolver, más preguntas que hacer, y más historias que contar.
Muchas gracias por ver una más de nuestras historias y conocer la fantástica historia de la Torre de Babel. Suscríbete a El Umbral Silente y sigue rastreando lo que otros niegan haber visto.